Ariane, muy buenas tardes. Me parece que ya estás conectada. Buenas tardes, encantada. Cuéntanos, no sé qué, me imagino que estas historias que me parece que estabas escuchando, me imagino que este tipo de historias, bueno, pues confirman en parte lo que decíais en el informe. No sé si nos puedes contar, bueno, pues las principales conclusiones del mismo. Ahora vamos por algunas días en concreto, pero bueno, oyendo estas historias, desde luego que se confirma, bueno, pues los estudios que vosotros habéis realizado. Sí, efectivamente. A ver, finalmente esa también es mi generación. Yo tengo Sí. 31 años y a medida que hacíamos el informe nos íbamos encontrando un poco con nuestras historias y las historias de todos nuestros amigos y conocidos, porque son las que hemos vivido una vez que nosotros también, mi coautor y yo, hemos terminado la carrera y el máster y todo esto. Lo principal que encontramos en el estudio, en el que lo que hacíamos era comparar la generación que nace entre 1985 y 1995 en términos de calidad de vida socioeconómica con la generación predecesora, es que en el sur de Europa, al contrario que en otros países más continentales, esta generación vive peor que la generación anterior. Encontramos que tienen niveles a lo largo de la veintena y hasta que cumplen más o menos 30 y pocos años, tienen niveles tanto de ingresos como de empleo bastante inferiores a los de la generación anterior. Y esto hace que esto se traslada en que sus proyectos vitales de alguna manera se posponen también. Veíamos menores tasas de fertilidad, una menor independencia del hogar de los padres, menor porcentaje de jóvenes que compraban una casa. Y al final, cuando empezamos a hacer este estudio, empezamos a hacerlo en marzo y queríamos contar un poco una historia de aún estamos a tiempo de reconducir estas trayectorias, y a medida que elaborábamos el informe nos encontramos con esta segunda crisis que a lo que a nosotros nos da miedo y de lo que hablamos en las conclusiones es que podría no solo posponer los proyectos vitales de esta generación, sino hacer que proyectos como tener una casa, tener un hogar, formar una familia no lleguen a llevarse a cabo. ¿Qué efectos tiene el hecho de que esta generación se vea afectada por estas tres crisis? Depende de si desgranamos la crisis anterior en dos. ¿Qué efecto tiene, por ejemplo, en los ingresos? Estábamos poniendo en pantalla el gráfico de, bueno, pues es una parte del informe, lo hemos centrado en España, aunque comparabais con varios países europeos, y lo que vemos efectivamente es que, bueno, esa generación que tú estás diciendo, pues ven cómo sus ingresos se van reduciendo y la capacidad de recuperación de esos ingresos, ya con 2-3 crisis seguidas, cada vez es menor. Claro, efectivamente. Lo que nosotros veíamos cuando comparábamos año a año los ingresos es que a lo largo de la veintena la generación millennial está por debajo, pero que llega un punto hacia los 30 años en los que hay una ligera convergencia cuando hablamos de ingresos anuales. Lo que pasa es que todos esos ingresos que no has ganado a lo largo de tu veintena hace que no hayas tenido la oportunidad de acumularlos y que no hayas empezado a realizar tu proyecto de vida. Entonces lo que sucede es que, pese a que igual a nivel de sueldos tengamos una cierta convergencia, una vez que esta generación cumple 30 y pocos años, tenemos como una cicatriz abierta que no se ha cerrado y que va a tener un impacto en cómo esta generación puede vivir su vida. Va a empezar más tarde. Y si ya juntamos con esta segunda o tercera crisis, como queramos llamarla, la del COVID, no sabemos si vamos a ser capaces de cerrar esa herida. ¿Qué sucede en términos de empleo? Porque cuando hablamos de una generación joven, ¿no?, que está, bueno, pues empezando, que lleva pocos años en el mercado laboral, las principales fuentes de ingresos son, bueno, pues el salario, ¿no?, el empleo. En cambio, si comparamos con generaciones más mayores, pues ya pueden tener cierto patrimonio, ya pueden tener ciertos rendimientos. Entonces, el empleo es fundamental, ¿no?, por así decirlo, para la construcción de futuro y de los planes de vida de esta generación. ¿Qué está sucediendo en términos de empleo? Suceden dos cosas en términos de empleo. La primera es muy similar a los ingresos, que es que esta generación se incorpora al mercado laboral en un momento de crisis en el que hay pocos puestos de trabajo disponibles, entonces los niveles de empleo son bajos. Y una segunda cosa que pasa, que es muy específica del sur de Europa y en este caso de España, es que los empleos a los que se accede son empleos de muy baja calidad. Son empleos temporales, son empleos precarios, los jóvenes van saltando de un puesto a otro. Entonces, no solo que haya bajos niveles de empleo, sino que hay unos niveles muy inseguros. El empleo que hay no es un empleo que te aporte seguridad económica, sino que se vive con mucha precariedad. Y esto es muy característico de los jóvenes y sobre todo por lo que veíamos en el estudio a nivel de consecuencias de los jóvenes que no tienen estudios superiores. ¿Qué
comparativa habéis hecho? Porque no sé si, o sea, el trabajo entiendo que no trataba, por lo que yo he leído del informe, de comparar una crisis con otra específicamente, sino, bueno, pues la transición, ¿no?, durante estos años, pero no sé si apreciáis diferencia en cuanto a los temas que estábamos hablando de lo que sucedía, si bien la segunda crisis agrava la anterior, no sé si apreciáis diferencia en los comportamientos en cuanto a acceso a mayores rentas o en cuanto a capacidad de traccionar sobre el empleo. Es cierto que aún es un poco pronto para que podamos medir realmente el impacto de esta segunda crisis, porque básicamente los datos que tenemos ahora mismo son sobre todo de empleo. Para tener datos de renta o de consumo vamos a tener que esperar un poco a que realmente pase este año y se empiece a medir. Pero lo que veíamos en términos de empleo son dinámicas muy similares a las que encontramos en la crisis anterior, y es que las generaciones más jóvenes y dentro de los más jóvenes sin estudios han perdido mucho más empleo que las generaciones un poco más adultas. Y esto tiene mucho que ver con lo que te comentaba de la calidad del empleo. Si una persona está en un empleo precario y llega una crisis como esta, es mucho más probable que se quede sin él y después va a ser mucho más difícil encontrar. Y esto es un poco con los datos de encuestas de población activa, que es básicamente lo que tenemos para analizar el impacto de esta segunda crisis ahora misma. Por desgracia es lo que nos está enseñando, que desproporcionadamente los más jóvenes y también esta generación nacida entre el 85 y el 95, que a priori ya deberíamos estar un poco más asentados en el mercado laboral, porque ya estamos bastante más centrados en la treintena, seguimos viendo cómo para esta generación perdemos empleo desproporcionadamente. Marta, preguntas. Sí, Ariane, una de las cosas que desglosáis en el informe es que, bueno, conforme nos vamos acercando a la treintena, sí que van convergiendo un poco ahí pues las oportunidades de empleo y también los ingresos. Sin embargo, al final es tiempo perdido, es decir, hemos perdido tiempo a la hora de conseguir ciertas cuestiones vitales, como es, bueno, algo tan sencillo como poder emanciparnos del hogar de nuestros padres, poder comprar una casa, un coche, formar una familia. En muchos casos ya es casi impensable. Claro, sí, esto es la realidad que vivimos, pero es que en el largo plazo esto desencadena en un problema demográfico mucho mayor. Efectivamente, y especialmente en un país como España, en el que vemos cómo la tasa de dependencia va aumentando, vemos que tenemos un problema de sostenibilidad de las pensiones y al final la única manera de financiar las prestaciones que tenemos a día de hoy y de generar una cierta redistribución es que haya contribuciones al sistema. Sin embargo, si los jóvenes no trabajan, no pueden contribuir al sistema. Y esto tiene un impacto tanto ahora mismo, en que tenemos que pagar pensiones y otras prestaciones a día de hoy, como a largo plazo, porque esto ya no es solo no generamos contribuciones, sino tampoco tenemos hijos. Entonces, si no hay un cierto reemplazo, si no hay natalidad, si no crece la población, es muy difícil, si cada vez somos menos, cada vez trabajamos menos y cada vez el empleo es de peor calidad y las contribuciones son menores, es muy difícil mantener el sistema. ¿Algún camino, de todas formas, para cerrar esta brecha? ¿Alguna visión mínimamente optimista, que nos estamos poniendo quizás un poco, pues bueno, negativas? A ver, también va un poco con los ánimos de la generación. Hay esperanza, pero... Ariane, claro. danos algo de esperanza. Yo quiero pensar que sí, al fin y al cabo, algo positivo dentro de lo muy negativos que son estos meses que estamos viviendo, pero algo que puede ser positivo a nivel de ventana de oportunidad política es el hecho de que esta crisis ha sido muy transversal, nos ha afectado a todos nos hemos visto encerrados en casa. Es cierto que algunos hemos podido teletrabajar con más facilidad que otros, pero al fin y al cabo ha sido una crisis mucho más transversal que la anterior y esto hace que muchas personas que en un momento normal no habrían tenido problemas de seguridad económica ni se habrían quedado sin ingresos, se han visto en esta situación. Y esto yo creo que puede ser una ventana de oportunidad para que pidamos políticas igual más ambiciosas a la hora de pensar en los jóvenes, a la hora de pensar en qué oportunidades estamos dando y a la hora de repensar el sistema. El hecho de que nos haya afectado tanto a todos y hayamos visto que el sistema no funcionaba para nosotros puede hacer que ahora sí lo pidamos de una forma un poquito más organizada. Espero. Ariane, una última cuestión, porque bueno, nos centrábamos un poco en España, como te decía antes, pero lo que hemos visto, me imagino, tanto en esta crisis como en la anterior, y que al final se debe trascender, bueno, pues a esta generación en todos los países europeos, sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Esas diferencias norte-sur que tenemos en Europa, veíamos claramente, bueno, cómo los impactos de las crisis por las condiciones preexistentes de las economías, los niveles de productividad, el tipo de empleo, bueno, pues son diferentes, ¿no? De nuevo, el sur de Europa ha estado más afectado porque tenía esas condiciones anteriores peores.
Es verdad que la respuesta que se ha dado esta vez a la crisis ha sido distinta, parece que algo se aprendió y eso ha permitido mitigar un poquito los impactos, pero en definitiva, bueno, pues es otra brecha más norte-sur en Europa. No sé si quieres contarnos algo de, bueno, pues de destacado, de, no sé si un Portugal, Italia, Alemania, no sé, algo que tú creas que, bueno, pues que es destacable en este contexto de diferencias por países también. Es cierto que cuando empezamos a mirar los datos, algo que nos sorprendió fue lo muy claro que aparecía el patrón norte-sur en todos los elementos socioeconómicos, porque después la parte un poco más política sí que hay más diferencias, pero todo lo que era empleo, ingresos, veíamos como sistemáticamente en el sur esta generación, la generación millennial, estaba peor que la anterior. Y también veíamos cómo este no era el caso en los países del norte, porque el informe comparamos con Alemania, pero cuando estábamos haciendo la exploración de datos, exploramos también un poco con otros países continentales para ver que esto realmente era un patrón. Y al final es lo que tú comentabas, tenemos una interacción entre el hecho de que la crisis de 2008 y crisis de 2011 tiene un impacto mayor en los países del sur, junto a que el sistema institucional y el sistema de políticas públicas está especialmente mal diseñado para los jóvenes en el sur de Europa. Entonces, no hay realmente muchas particularidades sobre Portugal e Italia que destacaría en el ámbito socioeconómico, porque para bien, o en este caso más bien para mal, el patrón en los países del sur es muy, muy claro. Ariane, muchísimas gracias por acercarnos este informe y bueno, felicidades por el trabajo, ¿no? Porque es verdad que hace falta, estamos hablando constantemente de, bueno, pues de los diferentes impactos, pero cuando ves los datos, cuando ves los informes, y esta mañana estaba en redacción leyendo el informe y le decía a Marta, tela, ¿no? Sabes qué está pasando porque lo vives, porque lo vive tu entorno, lo viven tus amistades, pero cuando lo ves en datos, lo ves en gráficos y ves las comparaciones, realmente impacta todavía más, llega todavía más, así que bueno, informes necesarios. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotras.